capítulo 2, verso del 1 al 4. ¿Qué es lo que el Señor nos trae esta tarde a cada uno de nosotros? A propósito, estudiando un poco más acerca de esto, ¿sabes? Pude entender un poco más profundo las celebraciones que tenemos. ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Me dicen amén si están listos? Amén, ¿verdad? Muy bien. Antes que nada, hay eventos en la historia de la humanidad. Muchos conocemos diferentes eventos personales, pero a la misma vez han sucedido eventos en toda la historia del mundo que han cambiado el rumbo, ¿verdad? Que han establecido un antes y un después. Te digo algo, como cuando Cristo nos encontró, estableció un antes y un después, ¿verdad? Pero refiriéndonos un poco a la historia de la humanidad, por ejemplo, la invención de la imprenta, cuando se inventó la impresora, cuando se pudieron imprimir más libros, todo lo que se pudiera imprimir. ¿Qué hizo eso? ¿Qué trajo? Trajo democracia al conocimiento, porque ya no era solamente para algunos privilegiados, entre comillas, era para todos, ¿verdad? ¿Y eso qué desató en la humanidad? Nuevas ideas. El conocimiento, ¿verdad?, trae nuevas ideas. Otro descubrimiento que también cambió la historia, el descubrimiento de América, ¿verdad? ¿Qué transformó? Primeramente la geografía. ¿Qué más? Cambió el comercio mundial, pero no solamente eso, conectó nuevos continentes, dándole paso a una mezcla cultural sin precedentes, ¿verdad? Por eso hoy ustedes me ven así con ojos azules, un poco de mezcla de todo esto, por ese hecho del descubrimiento, ¿verdad?, de América. Pero saben que de la misma forma como hay esos descubrimientos, como hubieron esos hitos en la historia, también sucedieron hitos extraordinarios en la vida de la iglesia. Mis hermanos, que aún mejor que eso todavía, aún mejor que eso, tuvieron un impacto más profundo y más transformador. ¿Y saben cuál es ese o uno de ellos? Lo que hoy el calendario litúrgico celebra. ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué conmemoramos hoy? El día de Pentecostés. Eso es lo que celebramos hoy, el día de Pentecostés. Y esto no solamente transformó externamente la historia, sino que también internamente. No solamente transformó a aquel grupo de 120 personas que estaban en el aposento alto, sino que inició toda una transformación desde lo más profundo del ser humano, ¿verdad? Desde adentro hacia afuera. Pero no una transformación conforme al mundo, sino conforme a los planes de Dios. Fue el día en que Dios inauguró su pacto de gracia, sellándolo con el Espíritu Santo y derramándolo sobre sus hijos y todo aquel que en Él crea. ¿Cuántos aquí creen que el Señor ha derramado el Espíritu Santo sobre sus vidas? Amén, así es. ¿Y dónde en la palabra se encuentra esto? Precisamente en el libro de Hechos, capítulo 2. Lucas nos lo cuenta, Lucas lo escribe, 2 versos del 1 al 4. En realidad es todo el capítulo, ¿ok? Estudiando, leyendo, poniendo todo esto junto, pidiéndole al Señor sabiduría, decidí que vamos a hacer hoy, vamos a resolver de alguna manera temática una de las preguntas, la primera parte. En la próxima vez vamos a ver la segunda parte. Amén. Entonces, Hechos 2, verso del 1 al 4, vamos a leer. Nos ponemos de pie, ¿les parece? En honor, en reverencia a la palabra. Dice de esta forma: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Verso 3: aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Entonces, vemos claramente que en el verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban ahí todos reunidos. Pero ¿qué es Pentecostés realmente?
Hay quienes conversando me han dicho: pastor, pero hay cosas que el Señor le dio al pueblo de Israel, antiguamente a su pueblo, y le pertenecen solo a ellos. Y sí, tenemos razón, pero ahora también vemos por qué nosotros tenemos que conmemorar, tener en cuenta, sentirnos privilegiados de este día de Pentecostés, mis hermanos. Pero para ver esto tenemos que, como todo, como hemos dicho en las clases, tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a esta palabra y ver desde a dónde, desde el Antiguo Testamento. Desde ahí. Amén. Primero que nada, ¿qué es Pentecostés? Pentecostés aquí en Hechos 2 es el cumplimiento de las promesas de Jesús para su iglesia. El cumplimiento de las promesas de Jesús para su iglesia, que también se anuncian ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué es necesario saber qué es Pentecostés? Porque como cristianos tenemos que saber qué celebramos. No podemos ir detrás como va afuera el mundo, detrás de cualquier celebración, ¿verdad? Detrás de cualquier celebración, por eso terminan perdidos. Nosotros tenemos que saber, conocer por qué estamos celebrando, por qué conmemoramos. Y cuál es el significado que hoy tiene para nosotros en Cristo. Pero también es necesario saber, porque cuando nosotros hablamos acerca de Hechos capítulo 2, especialmente cuando se habla de las lenguas de fuego, hoy en día muchas personas, muchas iglesias solamente ponen el énfasis en las lenguas de fuego. En las lenguas de fuego, en balbuceos que no se entienden, que confunden. ¿Y esto qué causa? Causa avivamientos, no de sanidad, no de transformación, no de convertimiento a las cosas del Señor, sino más bien de desorden. Entonces, por esas dos cosas, o una de esas dos cosas, vamos a estar mirando por qué o qué es Pentecostés y por qué debemos de saber. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. ¿Nos ubicamos? ¿Sí? Perfecto. Pentecostés es una fiesta judía. Una de las 3 fiestas anuales ordenadas por Dios a Israel. Representa las fiestas de las primicias de la cosecha. También se conoce como el Shavuot. ¿Ok? En Éxodo 23:16, vamos a leer Éxodo 23:16, apunte ahí para que usted mismo después compruebe. Dice de esta forma: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Ese es Pentecostés, la fiesta de las primicias de la cosecha que el Señor pide que se le presente. Dios pide a su pueblo celebrar los primeros frutos de sus labores. Una fiesta por la cual el Señor había bendecido la tierra, había bendecido todos esos frutos, esas tierras habían dado al 100%, bendiciendo a su pueblo. Y de esos primeros frutos, de esas primicias, tenían que ser entregadas al Señor. Así que es una celebración que Dios ha bendecido la tierra, ha bendecido la labor de su pueblo. Esto se encuentra aquí en Éxodo 23. Este es un tiempo que habían otros pueblos. Este es un detalle que quiero que también lo entendamos, porque este era un tiempo en el contexto histórico que otros pueblos, recordemos que ya habían otros pueblos, cananeos por ejemplo, ¿verdad? Ellos ya o también daban ofrenda a sus dioses. Muchos habremos escuchado, hemos leído en la Biblia acerca del dios Baal, ¿verdad? Que para ellos también era el Dios de la fertilidad, el Dios que tú le traías tus ofrendas y te las multiplicaba. Y hoy vemos muchas de esas cosas. Trae X cantidad que Dios te la va a multiplicar, ¿verdad? Entonces ahí es por eso importante entender qué nos dice la palabra desde el principio acerca del mandato que Dios ha dado, para que no vayamos delante de cualquier Dios y ofrezcamos nuestras primicias, sino más bien que guiados específicamente como Dios da la instrucción a su pueblo, también hoy nos da la instrucción a nosotros para poder darle a Él la gloria y la honra con las primicias de sus bendiciones en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos siendo bendecidos por el Señor? ¿Cuántos creemos realmente que somos mayordomos de todo lo que tenemos, porque las cosas les pertenecen al Señor, a nuestro Dios trino?
Esta es la primera característica, mis hermanos, que esta fiesta fue ordenada por nuestro Señor. La fiesta de las cosechas, la primicia de las cosechas. Veamos otra característica. Recuerden, estamos mirando Pentecostés desde el principio, conforme el Señor se lo dio a su pueblo. ¿Ok? Veamos otra característica. Pentecostés era un día también de santa convocación. Es la razón por qué había tanta gente reunida. Cuando tú sigues leyendo el libro de los Hechos, tú ves que había gente de todos los lugares, judíos de todas las regiones. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Levítico 23:15, apúntelo. Dice de esta forma: a partir del día siguiente, el sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. ¿Ves cómo el Señor da una instrucción? Pónganse en la mente y guárdelo en su disco duro, el día 50. ¿Okay? El día 50 es muy importante aquí para entender lo que también significa para nosotros. Esto tiene que ver con los 50 días que tenían que pasar para que la ofrenda sea presentada. Dice claramente aquí, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. 7 semanas por 7, 49. Y el día que se presenta es el día 50. Eso está claro, ¿verdad? Por eso también esta palabra en el griego significa quincuagésimo, de 50. Amén. Entonces, aquí que vemos como segunda característica que era una convocación santa, que tenían que venir todos, de todas las regiones, de todos los lugares. Los judíos tenían que venir a entregar sus ofrendas de primicias para el Señor. Ese es Pentecostés. Ahora, en el verso 21 del mismo Levíticos 23 dice también de esta forma: ese mismo día convocarán ustedes a una asamblea sagrada, y en ese día no harán ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes donde quiera que habiten. ¿Se dan cuenta? Es un estatuto que el Señor le dio a su pueblo. De donde sea que estén, dice, de donde quiera que habiten. O sea, Pentecostés es un día nacional, ¿verdad? Como los holidays que tenemos aquí, como los días feriados que tenemos aquí, ¿verdad? Que nadie trabaja, que no hay escuela. Así mismo era también la fiesta de Pentecostés para el pueblo. Ahora, recapitulando un poquito, lo primero que hemos visto como característica de este día de Pentecostés, va a empezar a tomar forma esto para con nosotros hoy. ¿Por qué lo celebramos? ¿Por qué lo conmemoramos? Fiesta solamente declarada por Dios. Fiesta declarada por Dios con instrucciones concretas para poder dar nuestras primicias al único Dios verdadero. Fiesta que se celebran las primicias ¿de qué? De la cosecha, ¿verdad? Un día de santa convocación, ¿verdad? Pero también había otra cosa que celebraban ellos ahí. Celebraban el día que entregó el Señor la ley a Moisés. Y eso también ocurrió 50 días después de la liberación de la esclavitud. Lo que ellos también llaman o celebran, y nosotros celebramos la Pascua. Justo después que el pueblo de Dios fue liberado de la opresión de Egipto, el Señor entregó a Moisés en el Sinaí, ¿qué entregó? La ley, escrita en tablas de piedra, ¿verdad? Deuteronomio 16, 9, 12 nos dice claramente esto. Deuteronomio 16, 9, 12, si usted lo quiere apuntar. Contará 7 semanas a partir del día en que comienza la cosecha del grano, los 50 días. Ocurrió este evento también 50 días después. Entonces celebrarán en honor del Señor tu Dios la fiesta de las semanas. Oiga bien esto: en la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas de tus ciudades, los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti.
Voy a leer hasta el verso 12, pero aquí me quiero detener. Les comenté, les pedí que tuvieran en cuenta lo que Pablo nos dice en 1 de Corintios con respecto a la ofrenda. Mira lo que dice aquí en el Antiguo Testamento. Moisés diciéndole al pueblo, mira lo que dice: presentarás ofrendas voluntarias. ¿Qué nos dice Pablo? Lo que hayan decidido en su corazón. Es voluntario, ¿verdad? ¿Qué le sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo Moisés al pueblo? En proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Para los que buscan una medida, para los que cuestionan cómo, cuánto, hasta cuándo le tengo que dar al Señor. Mira lo que dice: pues en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Esa es la medida de lo que tenemos que traer, la ofrenda de corazón al Señor. O sea, nuestro 100%, nosotros mismos somos la ofrenda para el Señor de corazón. Y mira lo que le dice: y te alegrarás en presencia del Señor. ¿Qué nos dice Pablo? Porque Dios ama al que da con alegría. Porque Dios ama al que da con alegría. ¿Pablo se lo inventó? No. ¿Es una coincidencia? Tampoco. Mis hermanos, el Antiguo y el Nuevo Testamento no se contradicen. La palabra es una sola de principio a fin. Y nos damos cuenta claramente que Dios siempre ha querido lo mismo para su pueblo, para su iglesia, para ti y para mí. ¿Sabes lo que Dios siempre quiere, ha querido, quiere y querrá de nosotros? Un corazón agradecido al 100%. Un corazón agradecido al 100%, humilde y que lo reconozcan absolutamente todo. Mi pregunta es: ¿de esa manera vives y ofrendas al Señor? ¿Con tu 100%? ¿Con tu corazón agradecido? ¿O siempre estamos buscando la forma de nosotros mismos dar menos en absolutamente todo? Porque no estoy hablando solamente de lo material. Porque lo material no tiene sentido si no le ofrendamos al Señor desde nuestros corazones, separado, con alegría, por voluntad propia, con medida de bendición, no por obligación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Si volvemos al verso 12 para seguir con la lectura que tenía en Deuteronomio 16, 9, 12, sigue diciendo: recuerda que fuiste esclavo en Egipto, cumple pues fielmente estos estatutos. Por eso ellos celebran también, porque fueron esclavos en Egipto. Por eso después de los 50 días ellos entregan esta ofrenda al Señor. Esto no es coincidencia, una vez más, mis hermanos. Esto no es coincidencia. Vamos a recapitular. No es coincidencia en que el Espíritu Santo del Señor se haya derramado sobre su iglesia, sobre los creyentes, sobre todo aquel que cree en Él en el día de Pentecostés. Porque lo pudo haber hecho en cualquier otro día, pero ese día tiene un significado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no ha venido a abolir la ley, sino a que se cumpla. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? El día de Pentecostés en el pueblo judío salía de muchos lugares, recordemos, un llamado, un estar juntos, santo, de diferentes regiones, se juntaban de santa convocación para ofrendar a Dios las primicias ¿de qué? De su cosecha, para conmemorar a Dios que los liberó de la esclavitud, lo que es la Pascua, y que 50 días después le entregó la ley en el monte Sinaí. Amén. Entonces, mis hermanos, todo esto, cuando en el momento que Moisés recibe la ley, ¿qué es lo que se instala en ese momento? ¿Qué es lo que sucede? Una alianza del pacto, del antiguo pacto de Dios con su pueblo. Eso acontece en ese momento, en el monte Sinaí. Ustedes pueden leer Éxodo 17, 18, 19, ahí lo van a ver claramente. Léanlo. Pero eso es lo que, pero este pacto es bajo la ley, claramente, porque habían cosas que se tenían que cumplir, promesas que se tenían que cumplir. Ahora,
Todo esto que acabamos de ver es un Pentecostés bajo el antiguo pacto. ¿Cuántos sabemos que nosotros estamos bajo el nuevo pacto? ¿Cómo se llama ese pacto? El pacto de la gracia a través de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo repercute algo que inició en el antiguo pacto ahora para los cristianos en el nuevo pacto? ¿Esto tendrá diferencia? ¿Esto no armoniza? Claro que esto armoniza, mis hermanos, y esto lo vamos a ver ahora. Todo lo que hemos remarcado aquí es una celebración bajo el antiguo pacto, pero para esto tenemos que crear o mirarlo de una forma paralela. Amén. Jeremías 31, 31 al 33. Vamos a partir de ahí. Dice de esta forma: vienen días, afirma el Señor, y ponga atención, porque aquí es donde estamos mirando todo lo que aconteció, o cómo es Pentecostés en el antiguo pacto, es que va a cobrar color con nosotros, ¿verdad? En el nuevo pacto vamos a poder darnos cuenta de que también nosotros celebramos. Jeremías 31, 33 dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Nosotros, ¿en quién estamos? En Judá. Israel es el pueblo. De Judá salió el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y los que estamos en Cristo, pues estamos en Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos los quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Ese pacto fue quebrantado a pesar de la fidelidad de Dios con su pueblo. Era su esposo, dice la palabra, ¿verdad? Ahora en el verso 33, póngale atención, por favor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, dice la palabra. Afirma el Señor: pondré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Pondré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora sí, pongamos más atención, porque vamos a empezar a atar los cabos uno con el otro. Dice que este acontecimiento sucedió 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué era eso o qué es eso para nosotros los cristianos? La Pascua. ¿Y ellos cuándo lo celebraban? 50 días después que fueron ¿de dónde? Liberados. Aquel evento, ¿recuerdan aquel evento que pasó el ángel del Señor? Dice, y guardó a todos los primogénitos, ¿verdad? Después de ese día, 50 días, 49 días más el día siguiente que presentaban la ofrenda, ellos la celebraban. Aquí aconteció claramente que los 50 días después que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó para estar a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Nuestra Pascua, dice Pablo en 1 Corintios 5:7, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. ¿Se dan cuenta? No es coincidencia, es también nuestra Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, aquel Cordero perfecto que fue inmolado en la cruz por tus delitos y pecados, por nuestros delitos y pecados. Aconteció exactamente ese día, y no es coincidencia. Y en ese día todos los que estaban ahí también dice que fueron creyentes que estaban celebrando el nuevo pacto. Habían más de 120 que estaban en el aposento alto. Fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron empoderados y sellados con el Espíritu Santo. Fueron las primicias, oiga bien, las primicias del nuevo pacto, la cosecha de todo lengua, pueblo y nación. ¿Qué pasaba bajo el antiguo pacto? Que iban y entregaban una ofrenda de las cosechas, ¿verdad? De la cosecha, de lo primero, lo más, le voy a poner de esta forma, lo más especial entregaban al Señor. Lo primero, aquí estos hombres eran lo mismo, significaban lo mismo delante del Señor. Los frutos de la cosecha, ¿de qué? Del Evangelio y del Espíritu Santo.
¿Se dan cuenta cómo empieza a tener sentido? ¿Por qué? ¿Por qué esta fiesta para nosotros es igual de importante como lo es para ellos? Pentecostés. Porque nosotros somos fruto, somos ofrenda para el Señor en Cristo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos reconocemos que somos ese fruto de la cosecha del Evangelio, del Espíritu Santo en nuestras vidas? En el nombre del Señor Jesucristo. Otro punto que podemos comparar es, ellos celebran la libertad de Egipto. ¿Recuerdan? 50 días después, celebraron la libertad de Egipto, de la opresión de la que vivían ellos. ¿Nosotros qué celebramos, mis hermanos? La libertad de la muerte y del pecado. ¿Y por la resurrección de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Denle una... Ya no somos más esclavos de la muerte. Ya no somos más esclavos del pecado. La palabra nos recuerda una y otra vez, nos enseña aún más eso. Ya no le pertenecemos más a la adversidad. Ya no le pertenecemos más al engañador. Le pertenecemos a Cristo. Somos esclavos de la justicia. ¿Y esa justicia quién es? Es Cristo, mis hermanos. Romanos 6, 17, 18 nos dice claramente esto. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido libertados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia que es Cristo. ¡Qué maravilloso! ¿Ve cómo tiene ese sentido? Pentecostés no fue un día cualquiera. Pentecostés no fue un día de casualidad que hoy ese día se le antojó al Señor derramar el Espíritu Santo sobre nosotros. No. Se tenía que cumplir estas cosas. Se tenían que cumplir de acuerdo a la ley. Una vez más, el Señor no vino a abolir la ley, sino a que se cumpla. A empoderarnos. Así es como está titulado este sermón. Así como vieron que ahí está Pentecostés, empoderado por el Espíritu Santo. Pero no hay empoderamiento si tú no conoces de dónde viene. No hay empoderamiento si tú no conoces quién es tu Dios. No hay empoderamiento si tú no conoces lo que estamos celebrando. Es como caminar a ciegas. Es como dar pasos simplemente como, si piso y me sale bien, pues qué bueno. Pero cuando celebramos con sentido, cuando hacemos las cosas con sentido, es cuando hay una verdadera transformación en nuestras vidas. Hay un verdadero celebrar en nuestras vidas. Y dice también, 50 días después, ¿qué recibieron ellos en el monte Sinaí? La ley, las tablas. 50 días después, ¿qué recibimos nosotros los cristianos ahí mismo, en ese mismo aposento alto a través del Espíritu Santo? Que fue escrita la palabra, aquella ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Y este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no acudimos a unos 10 mandamientos. Ya nuestra ley no está en tablas, no está en piedra. Está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Cómo hizo eso el Señor? Por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Una cosa más que podemos ver paralelamente a lo que aconteció. Dice, yo les expliqué que eso fue lo que ocurrió. Hay una convocación santa, que tenían que venir de todos los lugares, de todas las regiones, de donde estuviera. Nadie, oiga bien esto, nadie se podía quedar sin acudir a esa fiesta. ¿Qué aconteció ahí, mis hermanos? Que el Espíritu Santo fue derramado y que unificó a los creyentes de diferentes naciones. Ahí ocurrió lo mismo, ya no solamente a un solo pueblo, ahora sino a multitud de pueblos, de naciones y de lenguas. Aquí ¿quiénes estamos? Peruanos, colombianos, ¿quiénes más? Chilenos, ecuatorianos. Todo esto por
¿Por quién? Por el Espíritu Santo que unificó la iglesia, que inauguró el pacto de gracia en cada uno de nosotros. Y esto es el empoderamiento también del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es un empoderamiento, mis hermanos. Ahora nos damos cuenta por qué conmemoramos Pentecostés. Ahora podemos decir realmente que Pentecostés, hay que dar gracias por ese día, por lo que el Señor derramó en nosotros, que no fue una casualidad, que el Espíritu Santo fue derramado ese día, sino más bien para que se cumplan las promesas del Señor. Ahora yo te digo algo, y enfatizo en esto, que no solo, y nos damos cuenta que no solo está el énfasis en las lenguas de fuego, en los balbuceos sin sentido, que promueven avivamientos de caos, en lugar de mantenerse en el orden del Señor. Esto nos enseña, mis hermanos, también que tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto se armoniza el uno al otro y se cumple conforme a la palabra. Que toda la palabra fue escrita por Dios y que ella no se contradice para nuestras vidas. Ella no se contradice, mis hermanos. ¿Cuánto dan gracias a Dios por el día de Pentecostés? ¿Cuánto damos gracias a Dios por ser un Dios fiel con su iglesia, que cumple sus promesas? Porque todo lo que aquí hemos visto fue el cumplimiento de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que los mandó a ellos, les dijo: espérenme juntos. Es interesante porque ¿qué les dice? Él les da una instrucción para esperar. No solamente esperar como quien espera sentado en un club. Él da una instrucción clara y les dice: todos en un mismo espíritu, dedicándose a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Dedicados a la oración, a la comunión, al entendimiento de la palabra. Así es que debemos de caminar. En la próxima predicación, mis hermanos, acerca de este mismo tema, vamos a profundizar más en eso. Pero hoy nos damos cuenta, mis hermanos, que el día de Pentecostés es un día que también debemos de darle gracias a Dios. No sé si es la primera vez que escuchamos lo que realmente significa desde el principio, desde el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, y lo que representa hoy también en el Pacto de la Gracia. No sé si hoy esto ha servido para que saquemos nuestra idea o el entendimiento de que solamente las lenguas de fuego. Si las lenguas de fuego es nuestro mismo Dios descendiendo sobre su pueblo, pero lo vamos a ver. ¿Cuánto dan gracias al Señor por el día de hoy? Vamos a orar, mis hermanos.